perfil. Tenemos muchas opciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente de clase 2 completa. El molar estaba en clase 2 total. Hicimos las extracciones de los premolares y estamos trabajando con un arco de DKL a lanza mesial, ¿vale? Para evitar los problemas de extrusión, y estamos en la plena reducción con módulos elásticos. Hemos transformado aquí la técnica del DKL en técnica de deslizamiento. Hacemos grandes reducciones, tiene una muy buena respuesta, muy buen control vertical. Ahora los movimientos parásitos con los tornillos son distintos, porque por supuesto tenemos movimientos parásitos con el uso de este tipo de aparato, muy diferente a los que tenemos habitualmente en ortodoncia, y que los vamos descubriendo en la medida que vamos utilizando estos tornillos y las mecánicas tradicionales, como complementándolas con los microtornillos. Por lo tanto, aquí les pongo varios ejemplos de activación. Observen aquí, por ejemplo, tengo un cierre de espacio en una clase 1 con 4 extracciones. Arriba estoy activando de un tornillo con módulo elástico, y abajo estoy activando a la manera clásica el DKL con una ligadura metálica a lanza distal para tener un movimiento de reclusión clásico. Aquí el DKL, tenemos un ejemplo de un DKL completamente diferente. El de abajo está manejado de la manera clásica, el de arriba lo hemos transformado en arco de deslizamiento y estamos utilizando como energía el módulo. En cambio, esto están utilizando como energía el lanza. Son dos cosas distintas y por lo tanto con una respuesta totalmente diferente. O bien trabajo con arco de postes. Con arco de poste, cuando trabajamos los distalamientos con arco de poste, no tiene ningún sentido hacerlo en 2 tiempos. No tiene sentido que yo haga un movimiento distal del canino y luego haga un movimiento de reclusión con los incisivos, porque tengo un anclaje esquelético que me está garantizando la estabilidad. Por lo tanto, aprovecho y me traigo todo el grupo completo, ahorro tiempo y tengo una situación de control muchísimo mejor, ¿vale? Pues aquí tienen entonces diferentes maniobras. Observen, en este caso tenemos tornillos por distal de los caninos, y estas son maniobras destinadas a la pérdida de anclaje, ¿vale? Hemos hecho extracciones, hemos hecho reclusión. Una vez que hemos llegado a la posición que nos interesa con los incisivos inferiores, el espacio remanente lo vamos a cerrar simplemente por mesialización. Por lo tanto, podemos utilizar módulos elásticos, podemos utilizar muelles leves, ligeros, para el cierre del espacio, o incluso puede utilizar ligaduras metálicas para estabilizar los segmentos posteriores y utilizar muelles intercalados para la mesialización de los segmentos posteriores. Hay una infinidad de recursos para poder mover los dientes en las direcciones que nosotros deseamos, teniendo en consideración el vector de fuerza, teniendo en consideración la respuesta del periodonto donde estamos ejerciendo la fuerza, teniendo en consideración la fricción que va a provocar el desplazamiento a distancia. Por ejemplo, este tipo de pérdida de anclaje con microtornillo siempre provoca una protrusión de los incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque la fricción que está generando el molar sobre el arco genera una suerte de protrusión en incisivos y caninos, y por lo tanto es fácil perder la relación de overjet, es fácil perder la posición del overbite en esta maniobra de pérdida de anclaje del segmento posterior. Es necesario entonces controlar los nuevos movimientos parásitos que vamos a generar con el uso de los microtornillos. Por tanto, aquí tenéis entonces diferentes opciones. Observen, aquí estamos trabajando en el control vertical posterior, estamos incluyendo los molares, tanto la arcada superior como la arcada inferior. Otras imágenes, por ejemplo, utilizamos mucho este tipo de aparatos para la corrección de las mordidas abiertas. Aquí tenemos imágenes de intrusión de los segmentos posteriores, intrusión de molares superiores, intrusión de molares inferiores,
para corregir por autorrotación mandibular los problemas de las mordidas abiertas de los pacientes. Por tanto, como ven, muchas posibilidades con la implantación de estos microtornillos. También podemos hacer movimientos individuales, por ejemplo, ahí teníamos un molar en mordida en tijera, un séptimo totalmente fuera de la arcada, simplemente pusimos un tornillo en el rafe medio y un botón en la zona vestibular y con una cadena elástica estamos contrayendo al molar para colocarlo dentro del reborde anular y poder hacerlo participar de la secuencia de arco que vamos a hacer en el futuro en este tratamiento de artrosis. Muy bien. Estimados colegas, espero haberles dado una información general que es útil para que ustedes puedan tener un acercamiento sobre este tipo de aparatos, los microtornillos, el anclaje cortical. Les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido conmigo, tanto el jueves pasado por no haber estado como hoy, que les he venido a presentar este tipo de trabajo con muy pocas imágenes de clínicas, porque el caso, la situación así lo requería. Espero que les haya servido, que les haya gustado, espero no haberles aburrido demasiado. Les invito para la próxima sesión, vamos a trabajar sobre el tema de hábitos, vamos a cambiar radicalmente de tema. No quiero usar todos los tiempos para un tema particular, quiero cambiar a diferentes zonas, áreas, tanto de la ortodoncia como de la ortopedia, tanto en paciente adulto como en pacientes en crecimiento, y por lo tanto los invito a la próxima sesión a hablar de temas de hábito y de desarrollo de la oclusión del paciente en crecimiento. Estoy ahora atento al chat por si hay alguna pregunta en relación a este asunto. Le quiero agradecer, aprovechando que está Olmes, la presencia y la invitación al canal de cirugía bucal, y estoy ahora atento a cualquier pregunta que quieran hacer en relación a los tornillos. Si tenemos alguna pregunta, me quedo esperando. Gracias, muchísimas gracias por los comentarios. Alguien dijo que había estado genial. Muchísimas gracias. Raquel, te lo apunto, ¿vale? Has ganado un punto más. ¿Cuándo nos fracasa la estabilidad del microtornillo? Bueno, ya tenemos algunas preguntas. En relación a la estabilidad del tornillo depende de muchísimos factores. Por ejemplo, un factor es el tema del propio uso de fuerzas. A veces usamos fuerzas totalmente descontroladas en el uso de los tornillos. El hecho de poner un tornillo no significa que podemos superar los 200 gramos, ¿vale? Ya 200 gramos es extremo. Por lo tanto, necesitamos trabajar alrededor de 100, 150 gramos para que el tornillo no se desestabilice. También la estabilidad del tornillo va a depender de los tejidos del paciente, del tejido blando y del tejido duro. El tejido blando, si es móvil, genera una inflamación alrededor del tornillo y por lo tanto periimplantaria, y por lo tanto lo va a desestabilizar. Y la calidad de la cortical también son retenciones mecánicas, por lo tanto, dependiendo de dónde pongamos el tornillo y dependiendo de la fuerza, también va a ser más o menos estable, dependiendo del crecimiento del paciente o si se trata de un paciente adulto. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es en el tipo de elementos que vamos a utilizar encima del tornillo. Por ejemplo, si yo coloco una cadena elástica, las cadenas elásticas, para poder generar la fuerza necesaria, tengo que generar una gran tensión. Y entonces la cadena elástica se degrada rápidamente y va a quedar laxa. Voy a tener que cambiar frecuentemente el tornillo para poder hacer la activación y la energía. En cambio, si pongo un muelle superelástico leve, lo coloco y no tengo que estar cambiando, no tengo que estar activando, y por lo tanto eso también favorece a la estabilidad del segmento del tornillo, ¿vale?
Hay que tener cuidado con el tipo de fuerza, con el manejo del tornillo y también de la colocación. Cuando nosotros estamos colocando el tornillo, el hecho de colocar el tornillo con una llave, con un destornillador, fácilmente podemos estar provocando algún tipo de palanca en el momento que estamos trabajando y por lo tanto vamos colocando el tornillo ligeramente holgado. Ya va a tener una estabilidad primaria bastante pobre y por lo tanto la duración va a ser también peor, ¿vale? En ocasiones tenemos que quitar el tornillo y poner otro tornillo en la zona próxima para poder darle mayor estabilidad. Son estos los factores principales de esta estabilidad. Pues para la intrusión de molares, si utilizo tornillo por vestibular y o por palatino. Si yo utilizo tornillos solamente por vestibular, pues el movimiento de intrusión se va a realizar con una suerte de torque positivo, ¿vale? Por lo tanto, la intrusión del molar, dependiendo si quiero expansión, la hago solamente por el vestíbulo, o si quiero hacer intrusión pura, la hago con tornillo por palatino y por vestíbulo, ¿vale? Dependiendo del tipo de intrusión que vaya a hacer, utilizo una fuerza o las dos. Generalmente, dependiendo del tipo de intrusión que vaya a hacer, por lo general necesito dos tornillos, el vestibular y el palatino. Muy bien. ¿De qué va a depender la estabilidad del tornillo? Bueno, tal y como les comentaba, de la colocación, del tipo de tejido, de la fuerza que utilice, del crecimiento del paciente, de la higiene del paciente, porque también tenemos problemas por el tema de la periimplantitis. ¿Vale? Muy bien. Si no tenemos más preguntas, les agradezco la paciencia. Un saludo para todos los colegas en España, Portugal, Perú, México, Bolivia, Argentina. Que tengáis una buena noche algunos, una buena tarde nosotros y les invito para el próximo jueves cuando hablemos entonces de hábitos y de desarrollo de la oclusión del paciente. Un saludo, un abrazo desde Portugal y buenas noches. Y Venezuela. Buenas noches, Venezuela. O buenas tardes. Hasta luego.